roriente.org. Síguenos y gana premios. Sintonizando Radio Televisión Oriente del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Canto a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Canto a la vida y a la libertad. Les da cordial bienvenida a esta edición de hoy. La bomba de Dios. En 1945, mientras este día nacía, murió Hiroshima. En el extremo mundial de la bomba atómica, la ciudad y su gente se hicieron carbón en un instante. Los pocos sobrevivientes deambulaban, mutilados, sonámbulos, entre las ruinas humeantes. Iban desnudos y en sus cuerpos las quemaduras habían estampado las ropas que vestían cuando la explosión. En los restos de las paredes, el fogonazo de la bomba atómica había dejado impresas las sombras de lo que hubo. Una mujer con los brazos alzados, un hombre, un caballo atado. 3 días después, el presidente Harry Truman habló por radio. Dijo: agradecemos a Dios que haya puesto la bomba en nuestras manos y no en manos de nuestros enemigos, y le rogamos que nos guíe en su uso de acuerdo con sus caminos y sus propósitos. Esta es la dura realidad. Pon un poquito el mapa y de mí también, para que se me vea lo que habla. Esta es la dura realidad que estamos viviendo desde el siglo XX y peor en el siglo XXI. Muchos niños, adolescentes y jóvenes tal vez no sepan de la famosa bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Las consecuencias, el porqué y la trayectoria bélica desde entonces hasta ahora. Solamente se nos habla de Ucrania y Rusia, pero ¿en cuántos puntos más hay guerras? Normalmente sabemos de algunos países, pero el mundo es muy grande. Hay muchos países que la prensa nunca nombra, ni las redes sociales. Somos conscientes de que somos parte de un mundo grande, más grande de lo que nos pintan. Por eso hemos querido empezar presentando el llamado Mapa del Mundo, que si bien no da para ver con detalle todos los países, pero nos puede ayudar a situarnos en la amplitud del mundo, en la cantidad de países, los continentes,
y sobre todo la realidad humano-cultural que hay ahí expresada. Pon el mapa solamente, por favor. ¿Qué sabemos del mundo? Y en la llamada globalización que ha venido a joder el mundo, en las llamadas redes sociales que posibilita el estar en cualquier punto del mundo en cuestión de segundos por medio de un teléfono, de una computadora. La realidad es que desconocemos bastante de nuestra gran casa, el mundo, porque lo que pasa en un lugar pasa en otro. Miren dónde está Rusia o China y cómo nos afecta a la vida en Perú, por la economía, por la política, por las decisiones, por las emisiones de gases, por todo. Por poner un ejemplo, ¿a cuántos kilómetros estamos de esos países? Pero qué rápido nos llega lo que destruye nuestras vidas. Gracias, Alfonso. Esta es la realidad de la que somos parte como ciudadanos. Leyendo esto de la bomba de Dios, este presidente de Estados Unidos, cuando se tiró la bomba a Hiroshima, era presidente número 33 de Estados Unidos, entre 1945 y 1953, y dio gracias a Dios por matar gente, porque son ellos los que han dirigido la bomba. Hoy no sabemos si dan gracias a Dios por todos los genocidios que está habiendo en nuestro mundo. Seremos conscientes, y esperemos que no tarde, de lo que nos están haciendo y lo que nos estamos dejando hacer. Porque si hay todo esto, en gran parte, porque nosotros lo permitimos, por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento, por nuestro conformismo, por nuestra pasividad, por nuestro no meternos en problemas, por no cuestionarnos. Pero leyendo esto de la bomba atómica en Hiroshima y estas palabras del presidente Harry Truman, agradecemos a Dios que haya puesto la bomba en nuestras manos y no en manos de nuestros enemigos, y le rogamos que nos guíe en su uso de acuerdo con sus caminos y sus propósitos. O sea, está diciendo que Dios quiere destruir la vida que Él mismo nos ha dado. Es una historia, es parte de una realidad histórica que el nombre de Dios, desde distintas religiones, se ha usado para eliminar a la otra persona. Hoy la ciencia, ¿en nombre de quién está matando? Hoy la política, ¿en nombre de quién está matando? Hoy la indiferencia, ¿en nombre de quién está matando? Y ante todo esto, para los cristianos, ¿qué papel juega Jesús en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento? Y María, que el lunes aquí, como en muchos puntos del mundo, celebrarán la fiesta en honor de María, con distintos nombres, pero referido a la misma persona, a la misma mujer. ¿Madre? Decimos que es madre, y lo es. Pero ¿tenemos presente a sus hijos o solo la honramos a ella? Bueno, más honestamente, la deshonramos. Porque si le damos halagos a ella, regalos a ella, y nos olvidamos de sus hijos. María estuvo junto a la cruz de su hijo. Una muerte injusta, una muerte joven, una muerte por la indiferencia, por intereses políticos y religiosos. Ahí estaba ella.
Nosotros, al ensalzarla, como a veces lo hacemos, como que la queremos sacar de la cruz para que no vea lo que le está pasando a su hijo. Y ella quiere verlo, quiere enfrentar la dura realidad. Es una manera de decir que no se conforma, que no está de acuerdo, que sabe que es una injusticia, pero ahí está. Para nosotros es más fácil halagar a la Virgen, vitorearla, etcétera, todo lo que hacemos, y olvidarnos de los hijos que hoy están siendo crucificados. Por eso, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción? Por eso hemos querido empezar poniendo el mapa del mundo, porque María es madre de todas esas personas que habitan todos los rincones del mundo. Y sería bueno que de vez en cuando miremos el mapa del mundo para darnos cuenta que somos parte de una realidad humana amplia, que el mundo es más grande que lo que la televisión me dice. Porque lamentablemente la televisión, los medios de comunicación nos están achicando el mundo, hablando ahora solamente Ucrania, Rusia y los otros puntos del mundo. Bien, buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes. Sábado 13 de agosto del 2022. Ayer recibía la llamada de un interno desde el Tarapoto, saludar, conversarme de sus cosas, y me decía que ya está entrando la visita a los pabellones, pero no a la celda, no a la covacha. Y decía algo así: 3 años que no veo mujer. Una dura realidad que tiene una supuesta justificación, un culpable, siempre ajeno a nosotros, un bicho. Pero si los internos están protegidos con esa cosa de ponte 3, ponte 4, y sus familiares que ingresan también están protegidos con esa cosa de ponte 3, ponte 4, ¿por qué no permiten la visita normal? ¿Están protegidos? Bueno, así nos han dicho, que esa cosa protege. Pero, ¿por qué no da resultado? ¿O por qué todavía tienen estas decisiones gubernamentales? Ahí queda. Saludo para ustedes, hombres y mujeres privados de libertad, para quienes hoy van a tener visita y para quienes no van a tener visita. Nos vamos con el ministro de Justicia. Creo que son 5 ministerios o 5 cambios de ministro en un año. Así no hay quien ponga orden en el país. Pero de momento hay un mensaje positivo y de esperanza ante la brutalidad anterior. Recuerdan que el ministro de Justicia anterior quiso proponer que los menores de 16 años que cometan delitos vayan a la cárcel. Este ministro actual está dando una alternativa. Amigo Alfonso, ahí tenemos 4 videos que pone el ministro de Justicia. Nos los pone juntitos, por favor. Ministro de Justicia. Los pone seguiditos los 4. La propuesta de proyecto de ley para dejar sin efecto de que se disminuya la responsabilidad penal de los adolescentes. Lo he tomado como una decisión que responde a una expectativa real de que los jóvenes sí se pueden reeducar y que no necesitamos sanciones drásticas o medidas extremas. De tal forma que ese proyecto de ley que en su momento se anunció, lo hemos dejado en evaluación y lo estamos reevaluando, y estoy casi convencido que con mi equipo técnico tendremos otras alternativas.
Y quería anunciarlo, doctora, porque ha sido una preocupación suya como maestra en criminología, como maestra en prevención, como maestra en derecho penal, que es la especialidad que abrazamos desde hace muchos años, ¿no? Con los cuestionamientos de trabajar por los sectores más vulnerables y los sectores más necesitados. No nos puede distraer la confrontación política, el trabajo articulado que tenemos que hacer para resolver los problemas más álgidos del Perú, y los jóvenes que han infringido la ley y aquellas personas que están privadas de su libertad son parte de nuestra población, son peruanos como nosotros y necesitan una atención. Los peruanos tenemos que estar unidos para salir adelante aún en las dificultades, y eso creo que es una práctica constante que tenemos que tener en cuenta para hacer grandes cosas y presentar grandes obras, grandes acciones como lo que hacemos el día de hoy con el SOA Lima y con PRONASEC y con todos nuestros aliados estratégicos. Muchas gracias y sigamos disfrutando. ¿Sí? Ahora, estas palabras son de un evento que ha habido esta semana, donde CEAS ha estado presente y de ahí me enviaba estos videos. Un mensaje de esperanza, una visión positiva de la persona con posibilidad de cambio, una visión de oportunidad, una visión de no criminalizarlo todo y sobre todo a los adolescentes que cometen actos mal, pero el comportamiento de sanción tiene que ser distinto del que propuso el ministro de Justicia anterior. Confiemos que se lleve a cabo, confiemos que se trabaje mejor con y por los jóvenes y adolescentes y esperemos que haya una visión distinta, no populista, de los delitos y de las sanciones correctas para los mismos, de la oportunidad de cambio, pero sobre todo de evitar delitos, seguridad ciudadana. La semana pasada les presentaba lo de la OMS, que declara en emergencia la viruela del mono. Decíamos, SIDA, cáncer, entre otros, no están declarados en emergencia. Periodísticamente, el periódico El Mundo de España, en torno a 1990-94, ya hablaba de esta dura realidad, lo que el SIDA se llevó. Durante estos 5 años, se refiere 1989-1994, siglo pasado, la plaga del siglo XX ha seguido azotando a la sociedad y a juzgar por las previsiones es solo el principio. Lamentablemente tuvo razón, porque ha continuado y continúa. 2 días antes de revelar al mundo su enfermedad, había jugado un partido pletórico en el que encestó más de 20 puntos, atrapó 12 rebotes y brindó a sus compañeros una decena de asistencia. Todo el planeta quedó estupefacto el 6 de noviembre de 1991 al saber que el mejor balocentista de todos los tiempos, Magic Johnson, un atleta prodigioso en el mejor de su carrera, padecía SIDA. ¿Cómo surgió? Le echan la culpa a un mono también. Relación de humano, no sabemos si hombre, mujer, LGTBI, HIJK, con un mono. Siempre los animalitos tienen la culpa. No sabemos por qué. Lo cierto que ha superado las barreras, lamentablemente, y sí llega a todos, los de arriba, los de abajo, los que tienen, los que no tienen. El suplemento Salud destacaba en uno de sus números cómo el VIH es un virus misógino. Las mujeres son más susceptibles de contagio heterosexual que los hombres. Es muy rara la mujer que tiene control sobre el sexo seguro. En medio mundo las mujeres apenas pueden decir nada,
respecto al sexo. Pocas son las capaces de imponer en contra de la voluntad del hombre el uso del preservativo. Explicaba el experto, ya había experto, de la OMS, Michel Merson, quien ofrecía un dato estremecedor. Según los cálculos de la ONU, cada día se contagian 3.000 mujeres y el 70% de estas tiene entre 15 y 25 años. Si ese dato es real, porque ya de los datos de la OMS no se lo creen ni ellos, es preocupante. Y la pregunta es, desde entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál es la situación actual? Pero quizás los casos más dramáticos son los contagios por transfusiones o los hemofílicos receptores de hemoderivados. Pese a las recomendaciones de la OMS, hasta 1986 no era obligatorio realizar a la sangre donada o a los hemoderivados la prueba de detección del VIH. Y son los expertos. Lo cierto es que el SIDA lleva muchos años, muchas muertes, el cáncer también, pero no lo declaran emergencia y no encuentran solución. Para este bicho sí hay solución. En este sentido, amigo Alfonso, tenemos por ahí una carpetita que pone encuesta de vacunas en centros educativos. Sí, me informaron de que en Tarapoto, en centro de inicial, en la Universidad San Martín, estaban pidiendo información sobre las vacunas. Y ahí tenemos la ficha que tenían que rellenar los alumnos. ¿Qué tipo de vacunas? ¿Cuántas dosis? No solo del COVID, sino de otras, ¿no? Pregunté aquí en Yurimagua a un profesor y me dijo que sí, que también estaban pidiendo ese dato, pero solo referido a la vacuna del COVID, no a las demás. Pero en Tarapoto sí, ahí tenemos la ficha que tenían que rellenar los alumnos. Siguiente, por favor. Estado seguro y vacunación. Estado de seguro y vacunación contra el COVID actualizado de los estudiantes de lo que sea eso. Buenos días, estimado delegado. Se le envía el link del formulario para actualizar el estado de seguro y vacuna de todos los estudiantes. Tarapoto, por favor, compartir con sus compañeros. La pregunta es, si todos los vacunados constan en el MINSA, por tanto ya están registrados, ¿por qué otro control más? ¿Qué es lo que pretende? Si ya hay una información, una base de datos del mismo estado en el MINSA, toda persona vacunada desde niño está en el MINSA, ¿por qué ahora esto? Siguiente, por favor. Y aquí hay un condorito, ¿no? Esto era del colegio de inicial. Actualización vacuna COVID. Estimado padre de familia, en cumplimiento del Decreto Supremo 076/2022 PCM, solicitamos enviarnos la información que a continuación se solicita en función a mantener las restricciones por emergencia sanitaria COVID. O sea que de esta nunca vamos a salir, a pesar de los expertos, de los millones invertidos, nunca vamos a salir. Pero ¿dónde está Condorito? Decreto Supremo 076/2022. Ese Decreto Supremo, pueden buscarlo en el peruano, habla de la ampliación del estado de emergencia hasta el 31 de julio. No dice nada de que esto, a lo que piden.
Solamente ese decreto supremo es cuando se amplía el estado de emergencia hasta el 31 de julio. O sea, cuando salió esto, julio ya había pasado. No dice nada de esto. ¿Por qué ponen información falsa? ¿Por qué ponen un fundamento legal que es mentira? ¿O se equivocaron? Es curioso, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, cada uno de ustedes se le hace conocimiento que habiendo coordinado con la Dirección Regional de Salud Tarapoto, siendo necesario la recolección de información urgente. ¿Se habrá escapado otra vez el bicho del murciélago? Para tomar acciones inmediatas. ¿Cuáles? No se informa. Se le envía esta encuesta para actualizar datos. ¿No se fían de los datos que tienen? Manipulan, engañan ellos, encubren. Si ya lo tienen los datos. Y de acuerdo a ello estaremos tomando decisiones inmediatas en beneficio de todos ustedes. ¿Les suena esta palabra? En beneficio de todos ustedes. Pero decidimos nosotros y los únicos beneficiados son ellos. Por tal motivo se les necesita compartir a su compañera aula esta encuesta lo más pronto. Gracias, amigo Alfonso. Esto es lo que tenemos. Todo por nuestro bien. Pero cada día estamos peor. Ellos, cada día, con el bolsillo más lleno. ¿Cuál es nuestro bien? ¿Restringirnos libertades? ¿Controlarnos? ¿Cuál es nuestro bien? Según ellos. Lo cierto es que estamos peor. Pero el pan y el circo sigue para que se nos olvide el dolor y el sufrimiento. En todo este sentido, la Biblia, más allá de un libro religioso, vuelvo a decir siempre, tiene grandes mensajes y grandes testimonios. Uno de ellos lo tenemos en el libro de Daniel. ¿Dónde está? El capítulo 3, donde nos habla de tres personajes, Sidra, Misac y Abednego, donde le quieren imponer adorar a los dioses del gobierno de entonces. Y ellos desobedecen la ley de la máxima autoridad. Se mantienen en sus convicciones. Y al final vencen. No hacen caso a la máxima autoridad. No tienen miedo al castigo o a la sanción. Se mantienen firmes en sus principios, sean religiosos, sean del tipo que sea, y desobedecen a la máxima autoridad política. Coherencia. Tenemos un gran testimonio ahí, que les repito, lo tenemos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y hoy la ley es todo, nosotros somos nada. Y no toda ley es buena, ni está por el bien de la población. Recuerden el dibujito del perro que guía a un ciego, que cuando se le da una orden y el perro intuye peligro, no la obedece, aunque se la dé su amo, porque el perro ve más que su amo. No, toda ley no es buena. El ministro de Justicia anterior quería sancionar con cárcel a menores de 16 años. El actual tiene una visión humana distinta. No es que no haya que sancionar, el tipo de sanción de acuerdo a muchos aspectos. Toda ley no es buena. En este sentido, miramos también a Jesús en el capítulo 7 de San Juan. Jesús empezó a andar por Galilea. No podía volver a Judea porque los judíos estaban decididos a acabar con él. Ya hay una situación de amenaza de buscarlo para matarlo.
y Él lo sabe. Se acercaron a una fiesta de judía. Sus hermanos le dijeron entonces: date a conocer fuera, vete a Judea, que también tus discípulos vean tus obras. Cuando alguien pretende tener fama, no obra como a escondida. Puesto que hace milagros, tienes que darte a conocer. Jesús contestó, y esto lo decía porque no creían en Él: para ustedes todas las horas son buenas, pero yo tengo mi hora que aún no ha llegado. En cuanto al mundo, no puede odiarlo a ustedes. A mí sí que me odia, porque yo demuestro las obras, que sus obras son malas. ¿Por qué odian a Jesús? Porque destapa la mentira, la corrupción, la podredumbre en los poderosos. Destapa. Vayan ustedes si quieren. Yo no voy a esta fiesta porque mi hora aún no ha llegado. Así habló Jesús y se quedó en Galilea. Solamente después que sus parientes subieron a Jerusalén, fue él también. Todo el mundo hablaba de él en voz baja, el chisme. Uno decía, es muy buena persona. Otro decía, en absoluto es un hombre que engaña al pueblo. Pero nadie se pronunciaba abiertamente por miedo a los judíos. El miedo, la cobardía. Todos pueden opinar, blanco o negro, pero el miedo, la cobardía. Algunos vecinos de Jerusalén, cuando ya Jesús estaba subiendo a Jerusalén, se preguntaban, ¿no es este el que quieren eliminar? Y habla en público y nadie le dice nada. Jesús no tiene miedo, tiene que cumplir las cosas, tiene que hablar la verdad. Las cosas como son. No tiene miedo y sabe que lo están buscando para matarle. Pero tiene que ser fiel a su misión. ¿O será que nuestros gobernantes han reconocido que este es el Cristo? Pero de él sabemos de dónde viene. En cambio, cuando se presente Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Por eso Jesús dijo en voz muy alta, en el templo, el lugar sagrado, el lugar intocable: ustedes dicen que me conocen, ustedes saben de dónde vengo. Sepan que no he venido por mi propia cuenta, que el que me envía es el verdadero. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco porque soy de él. Entonces los judíos quisieron tomarlo preso, pero nadie le puso la mano encima porque aún no había llegado su hora. O sea, ante tantas situaciones nos encontramos con Jesús que enfrenta las cosas ante un pueblo cobarde, con miedo, y unas autoridades que con tramas buscan la forma de eliminarlo. ¿Aprendemos este comportamiento de Jesús ahora que celebramos la fiesta de su madre? ¿Aprendemos esas actitudes de Jesús? ¿O sí, estamos con Jesús, pero recordemos las palabras de María en la boda de Caná, cuando Jesús hizo el milagro del vino, que María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Esas palabras resuenan hoy para nosotros, que hagamos lo que Jesús nos dice, no multiplicar el vino. Aunque el vino bíblicamente es un signo de vida, de alegría. Hagamos lo que Jesús nos dice para que todos tengamos vida digna. Hagamos lo que Jesús nos dice cuando nos dice que no tengamos miedo. Hagamos lo que Jesús nos dice cuando llama zorro a la máxima autoridad, porque no tiene miedo de ir a Jerusalén, de hablar las cosas como debe de ser. No podemos honrar a María sin honrar
a sus hijos. Y en todo este manejo tenemos una caricatura de un tal Quino, argentino. Gente buena ha dado Argentina, profetas grandes. Quino, Facundo Cabral y otros muchos más. Desde pequeño yo amaba planificar mi futuro. Solo que luego los periódicos anunciaban lo que iba a ser, que lo que iba a ser ya no sería. Y entonces uno rompía todos sus planes. Así fue creciendo, atrapado en la trampa de planificar mi futuro, leer los periódicos y romper mis planes. Hasta que un buen día apareció Luz. Luz venía llena de planes. Y fue ella quien me enseñó que luego de leer los periódicos, lo que debíamos romper eran los periódicos, no nuestros planes. Periódicos, la radio, las televisiones. Desde entonces hemos cumplido grandes planes con Luz. Por supuesto, seguimos leyendo las sombrías noticias de cada día para que nuestros hijos aprendan a defenderse del apocalipsis. Interesante forma de actuar como padres. Pero hoy, como dejamos a los hijos solos, que le entre toda la basura que le entra, así estamos. Y aquí otra caricatura, un papá leyendo el periódico y su hijo chiquitito le dice: si hubieras hecho estas preguntas a tu padre, ahora sabrías responder a las mías. Si hubieras hecho estas preguntas a tu padre, ahora sabrías responder a las mías. Estamos en un mundo avanzado, desarrollado, pero no sabemos qué decirle a los hijos en muchos temas. ¿Estamos preparados? A cambio, le damos toda la capacidad de preparar a nuestros hijos, dizque al gobierno por medio del Ministerio de Educación en los centros educativos. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Vamos a poner un punto reflexivo con una canción. Amigo Alfonso, Padre Nuestro de la Vida. Padre nuestro de la vida, mío de ese y de aquel que vive en toda criatura, y ellos así han de creer. Quisiera realzar tu nombre, viviendo aquí bajo el sol, tu mensaje de aquel monte de pobreza, paz y amor. Danos pan para vivir, solo el momento presente, ya que el día del mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor.
Padre nuestro de la vida que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Haz que tus hijos hagamos presente tu reino y acatemos tu voluntad en la tierra y en el cielo. Padre, que no nos falte tu pan, ni dejemos nunca de hacer presente tu justicia. Siendo así, tú nos perdonarás nuestras deudas. Tú sabes que nosotros queremos perdonar a nuestros deudores. No dejes que caigamos en la tentación de no amar a nuestros hermanos y olvidarnos de ti, Señor. Danos pan para vivir, solo el momento presente. Ya el día de mañana, quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor. Y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Amén, amén. Que no caiga en tentación. Amén, amén. Que sea así siempre, Señor. Amén, amén. Que no caiga en tentación. Sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Son palabras del cántico del himno, conocido como el Magnífica, que María pronuncia cuando visita a su prima Isabel. Se enteró que la viejita iba a ser mamá y se fue corriendo a atenderla. No esperó más. No le preocupó si se llevaba el celular o qué cosa. Se fue corriendo a atenderla. Una gran actitud de María. Ella se fue a atenderla. Y es interesante la conversa que recoge el Evangelio de esta visita. Pero resaltamos la actitud de María. Corriendo se fue a atenderla. El prójimo no puede esperar. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién se hizo prójimo? Haz tú lo mismo. Y ahí proclama este cántico donde dice estas palabras: derribó del trono a los poderosos y puso en su lugar a los humildes. Esto debe también iluminar nuestra vida cristiana, de voltear este mundo y poner las cosas en su sitio. Esa es la chamba del cristiano. Esa es la vivencia de la fe. Esa es la vivencia de la devoción a María. No solo aclamarla y sacarla en procesión, sino vivir lo que ella vivió y lo que ella nos enseña. La paz en el Perú. Palabra de Monseñor Ciro Quispe. No existe, curiosamente, una mención explícita ni una expresa insinuación a la paz en las 6 estrofas del himno nacional del Perú, de José de la Torre Ugarte. Todo lo contrario. Da la impresión más bien que en el momento del parto la República Peruana no haya nacido, sino con 2 aciagos sentimientos fecundos durante su largo proceso embrionario de gestación. El sufrimiento de rechazo hacia el otro, que en aquel momento no eran sino los abominables españoles, y el urgente anhelo de libertad, que en aquel momento no significaba sino la liberación de la autoridad dominante de turno. Pero hoy
En ese sentido, no rechazamos, no digo a nadie, digo nada. Todo lo aceptamos, todo nos lo comemos. Y de la libertad, pues ya ven cómo estamos. Estamos vendiendo nuestra libertad a cambio de una falsa seguridad. Seguro que te asaltan subiendo la libertad desde la Placeta Jáuregui, porque ahí batida. No comento más. Parece que estamos marcados de manera indeleble desde el momento de nuestro nacimiento republicano con ambos sentimientos que nos caracterizan como peruanos, donde nos movamos. Estos dos sentimientos patrióticos inscritos en las sagradas estrofas fueron la brújula de nuestros padres fundadores de la patria. ¿Y la paz? ¿No anhelaron la paz nuestros padres fundadores? ¿Será el anhelo de la libertad mucho mayor que el anhelo de la paz? ¿No es acaso urgente que los peruanos republicanos de hoy busquemos la paz? Hay demasiados conflictos sociales en el Perú de hoy. Curioso. La paz. La hemos vendido. Nos hemos prostituido. El Papa Francisco ha propuesto en su mensaje por el Día Mundial de la Paz 3 caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos 3 elementos son esenciales para la gestación de un pacto social, sin el cual todo proyecto de paz es insustancial. Diálogo, educación, trabajo. Lo que está faltando en Perú. Porque en vez de dar trabajo, damos colas en los bancos. Por eso puede ser interesante. Estas palabras creo que son reales, pero les invito a descubrir el mensaje de estas palabras. Amigo Alfonso, DiCaprio, creo que se dice así, estalla contra el gobierno. Si bien está referido al gobierno de España, pero el mensaje es válido para el gobierno del Perú, para congresistas, alcaldes, regidores, presidentes regionales. Y para nosotros como pueblo, en estas palabras, si queremos, nos vamos a ver retratados y de repente denunciados. Amigo Alfonso, DiCaprio estalla contra el gobierno. No, por favor, espera. Necesito decir algo sobre este gobierno. Pero está bien, pero si va a ser el típico discurso de la extrema derecha. ¡Oh, vamos, por favor! ¿Puedes dejar de decir lo de extrema derecha? Lo siento, pero es que lleváis todo el puto telediario que si extrema derecha, la ultraderecha, el fascismo y la madre que os parió. Y yo solo quiero expresar mi opinión, joder. ¡Que me sangran los oídos! Solo sabéis mentir. Abrid los ojos. Se llenan la boca de decir lo peligrosos que son los demás o qué fachas son. Cuando tenemos un gobierno que nos está dejando a oscuras, tenemos la inflación por las nubes, nos están llevando a la ruina, maldita sea, que os están meando directamente en la puta cara y encima les aplaudís. ¿Pero qué tiene que pasar para que salgamos a la calle a protestar? ¿Qué pasaría si estuviera gobernando la derecha? Esto sería una espiral de violencia, un auténtico infierno, arderían las calles, contenedores en llamas, joder. Esto sería como Ciudad Juárez. Pero si les faltó asaltar el Congreso por un perro muerto cuando lo del ébola, o la que liaron con lo de la pobreza energética. ¿Y qué hacen ahora que estamos pagando la luz y la gasolina como si fuera puto caviar? Están todos callados como putas. Y el presidente nos pide que ahorremos, que hagamos un esfuerzo mientras él se pega la vida padre, con el Falcon de viajecitos. Y para colmo ya, nos dice que le ahorra quitándose la corbata, pero se puede ser más sinvergüenza, te piden un esfuerzo mientras ellos, lo único que se esfuerzan es en llenarse los bolsillos, subirte los impuestos y joderte la vida. Se ríen en nuestra puta cara.
Venían a acabar con la pobreza, pero nos hacen más pobres. Venían a acabar con los desahucios, pero han aumentado. Cada vez hay más violencia e inseguridad en las calles, por el amor de Dios. Ellos no son la solución, son el problema. Controlan los medios y el poder judicial. Lo controlan absolutamente todo. Es comunismo de libro. Y lo blanqueáis como si fuese el ano de Jorge Javier Vázquez. Considero que todas las palabras, particularmente las últimas, retratan al Perú, a nuestro gobierno y al pueblo peruano. No más pobre en un país rico. Eso lo hemos visto en la propaganda de Pedro Castillo. De momento, los únicos que han salido de la pobreza, él y su familia. Porque la pobreza y los pobres van en aumento. Si no, vean las colas en el Banco de la Nación. Dando limosna y no dando dignidad, trabajo. La inseguridad. Y ya no solo la inseguridad de los choros, la inseguridad que nos dan las instituciones del Estado, como policía, juzgado, fiscalía, municipios. Y el pueblo, como dice, ¿cuándo vamos a salir a la calle? No con la vaca loca. Está bien, los niños tienen que divertirse, los papás, todos, sí. ¿Cuándo? Entonces, es un vivo retrato de lo que está pasando en Perú, Chile, ya saben. Ahora se lamentan. Pueden cambiarlo. De momento es tarde, aunque sí pueden cambiarlo. Nosotros parece que ni siquiera nos lamentamos. ¿A qué precio están los productos de primera necesidad? La gasolina, material de construcción. Pero parece que junto con la subida de precio está subiendo el dinero. Pero aquí no pasa nada. O con un poco de pan y circo se nos olvida todo y aquí no pasa nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar con todo esto? Hay una entrevista a una mujer, la mamá del niño, de uno de los niños que se ha suicidado en Pucallpa. La vamos a compartir y permítame sugerirle que mientras la vamos viendo y escuchando, se pregunte si es correcto el comportamiento de los periodistas. Adelante, amigo Alfonso. Mamá, niño, Pucallpa. Hasta las 5 de la mañana y él no dormía, estaba conmigo. Tu hijito en el audio, en el video, te dice que te ama tanto y te pide que te cuides y que cuides a su papá. Dice a su padrastro. A su papá. Padrastro. No sé, su padrastro es su papá. Tu papá. De él se refiere. Papá le decía a su padrastro. ¿Y su papá dónde está? Su papá verdadero. Papá verdadero no sé yo nada de él. No tengo conocimiento de él, no sé nada de él. Han surgido hipótesis de que el padrastro aparentemente habría abusado sexualmente de él. ¿Qué nos puedes decir de eso? No se ha abusado de él. Él no se abusó. ¿Tienes otro hijo menor que está como no ha habido? Mayores, que él sí, a él sí le han violado, su familia de él, o sea, el primo de la señora, su primo. No el padrastro. No el padrastro. Cuando su pareja, el padrastro de lo que hizo ahora su bebé, cuando le trataba mal, cuando le pegaba, ¿usted ha denunciado a la policía eso? No. ¿Nunca ha denunciado? No. ¿Y por qué no le hizo? Yo no le hice porque de maltratar, pues yo digo, ¿no? Aquellos tiempos, aquellos contados reunidos, que se hacían pegar con todos nosotros.
de ella no, él ha cambiado por medio de sus hijos. Bien. ¿Su pareja en este momento dónde se encuentra? Él está en la pesca, no está aquí. No está acá. Está en la pesca. ¿Hace cuánto tiempo está en la pesca? Entonces ella creo que se ha ido el martes. ¿Cómo se...? Dime por favor tu nombre y tu apellido. Yo me llamo María Chilo Barrueto. ¿Cómo se llama tu pareja? Se llama Limber Pérez Flores. Limber Pérez Flores. ¿Cuántos años Flores. su pareja? Tengo 33 años. ¿Su pareja? 33 años. ¿Y cuántos años tienes conviviendo con él? 11 años. ¿Nunca él abusó de tus hijos? No, de abusar no. Pero sí les ha paliado en un momento. Sí, les corregí como todo. Ahora, su hijo de 3. Permítame compartir una reflexión. Desde la impresión mía, solo faltó que le preguntara cómo hace el amor. ¿Son periodistas para informar? ¿O son jueces y fiscales y policías que están investigando, pero con una actitud acusatoria, cuando todavía no se sabe los hechos, la verdad? ¿Lo quiere saber todo? En un sentido no positivo, porque ¿dónde está el respeto, la dignidad de la otra persona? Ese tipo de pregunta, esa forma de preguntar. Bueno, por eso yo decía antes, analice el comportamiento de estos periodistas. En cuanto a la muerte, suicidio del niño, hay una pregunta. ¿Por qué? Tengo el video donde él dice, el niño habla, supuestamente, claro, como el que deja una carta antes de quitarse la vida. Pero más allá de eso, la pregunta es ¿por qué? Y si la razón fuera situación familiar, maltrato, violencia, descuido, nuevamente la pregunta ¿por qué? ¿Por qué seguimos viviendo con todo esto? ¿Y el Estado qué preocupación tiene? ¿Solo para el después de los hechos? ¿Hacer un informe, una denuncia o mandar a la cárcel a alguien? ¿Cuántos más casos de suicidio y por diversas razones se están dando en el Perú? Y muchos a consecuencia de la situación social, política, económica, laboral, de pandemia, de todo. Y los estudios están. Con la pandemia ha aumentado los suicidios en muchos países. Y vamos a hacer chisme de todo eso, comentarios, o vamos a querer ver la verdad. Porque esto, lamentablemente, va a más. Si es que antes no le ponemos solución. Padres de familia, madres de familia, ¿qué hay de sus hijos y con sus hijos? Porque está el tema de la droga, está el tema de las redes sociales, de la prostitución infantil. No saquemos un casito de la verdad completa. La situación es fuerte y dura, que al final queda, lamentablemente, en esta visión de noticias. No sé si estos periodistas se habrán preocupado de saber la verdad, de poner las cosas en su sitio, llamar a las cosas por su nombre y decirle a cada uno su parte, no solo a la señora, que si tiene responsabilidad, yo no lo sé, ni se la quito ni se la pongo. Pero es parte de una realidad social, con una irresponsabilidad del Estado. Y no podemos hacer anécdota. O no podemos ser como estos periodistas, cuando se trata de una realidad mucho más profunda, de una vida y de una situación que es la que lleva a todo esto.
Hay por ahí una foto, amigo Alfonso, se llama Humanidad. Con toda la situación que estamos viviendo, esta foto expresa nuestro ser profundo, nuestro ser humano, que a veces lo enterramos con todo eso que un poquito hemos compartido hoy día. Es la mano de una mujer enferma, poco antes de morir, ya falleció. Muy querida por mi parte, es de mi tierra. Y la otra mano, no recuerdo si es de su hijo o de su nuera, pero que expresa toda una humanidad que tenemos que recuperar. Ese acercamiento, ese contacto que nos han querido prohibir, tenemos que recuperarlo. De repente, permítame como reflexión, fue lo que faltó con este niño de Pucallpa que se ha quitado la vida. Cercanía y contacto, como hacía Jesús cuando estaba con los enfermos. Humanidad. Por favor, pon otra vez la foto. Seamos humanos. Y son las madres, la mano de una mujer. María es mujer. Aprendamos de ella a ser humanos. O mejor dicho, a recuperar la humanidad que se nos ha dado desde el momento en que fuimos engendrados. Hagamos un mundo humano. Recuperemos la humanidad de nuestro mundo. Gracias, Alfonso. Bien, pues. Gracias. Gracias, Alfonso, en producción de Radio Oriente. Que tengan buen día. Que Dios me lo bendiga. Díganles esto. El Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.